Y claro que sí. Bueno, lo que primero podemos decir es que se reconfirma esta disconformidad, este hartazgo, esta desilusión por la clase política del país, ¿no? Que hoy está personificada tanto en el poder ejecutivo como el poder legislativo. Buenos días, Karina. ¿Cómo estás? Feliz día del trabajo. Gracias por la invitación. Feliz día del trabajo también a usted. Gracias por estar aquí en Exitosa. Muy bien, ¿usted me podría decir cuáles son los hallazgos que tiene CPI? Sé que hay un desgaste que se encuentra pues en los números de CPI de la gestión de Dina Boluarte, del Ejecutivo y del Congreso. ¿Me puede detallar, por favor, estos dos pilares? Deberían ser los dos pilares de nuestra democracia. Sí, claro que sí. Bueno, lo que primero podemos decir es que se reconfirma esta disconformidad, este hartazgo, esta desilusión por la clase política del país, ¿no? Que hoy está personificada tanto en el poder ejecutivo como el poder legislativo. Hay mucha desazón, hay un sentimiento por parte de la población cada vez más creciente, Karina, de total insatisfacción respecto a los poderes del Estado. Y en ese sentido, en esta medición que hemos hecho a finales del mes de abril, hemos terminado el campo hace un par de días, podemos decir que hay una diferencia en la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte respecto a marzo de 10 puntos porcentuales. En marzo ella tenía una desaprobación de 71 puntos porcentuales y ahora tiene 76, es decir, 5 puntos porcentuales de Exitosa. diferencia. Pero en Lima, en la ciudad de Lima, en la capital, en marzo tuvo 59% de desaprobación y ahora tiene 69 puntos porcentuales de desaprobación, 10 puntos más. ¿Por qué extraña y por qué hay que poner mayor énfasis en estos resultados y en estas cifras? Porque recordemos que desde que asumió el presidente Castillo la presidencia de la República, fue Lima siempre a quien tuvo en contra, quien tuvo como la principal ciudad opositora a la gestión. Y era claro que Lima quería que el presidente Castillo no continuara más. Entonces, al salir el presidente Castillo, al darse esta sucesión constitucional de parte de la presidenta Boluarte, se esperaba que Lima aceptara o al menos diera más meses de esa llamada luna de miel a la presidenta Dina Boluarte. Pero Dina Boluarte asumió el mismo 7 de diciembre del año pasado. Han pasado prácticamente 4 meses de que asumió la presidencia y ya vemos una desaprobación que va alrededor de 77% a nivel nacional. Y lo que estamos tratando de decir es que en Lima, que supuestamente debió tener un apoyo mayor, Dina Boluarte, pues la desaprobación ha crecido mucho. Claro, Esto eso se supone que obviamente era su debido, bastión, ¿no? Se supone que Lima era prácticamente el sostén de su gestión, pero esta es una caída libre. ¿Qué significa 10 puntos menos en una gestión, en cualquiera? No digamos Dina Boluarte, cualquier gestión. es grave en la medida en que en Lima ya está llegando al 70% de desaprobación. Es grave porque lo que está ocurriendo aquí es que, si bien es cierto, ella es nuestra presidenta del día de hoy, hay una presión muy fuerte social respecto a la solicitud de dos temas, ¿no? Que le hemos preguntado también en esta encuesta, Karina. Exitosa. El adelanto de elecciones, hay un 50% del país que todavía quiere que en este año 2023 se realicen nuevas elecciones generales y hay un 70% que va muy de la mano con la desaprobación que espera que la presidenta Dina Boluarte renuncie a la presidencia de la República. Entonces, ya estamos en un camino de desconfianza al poder ejecutivo, al gabinete y a todo lo que signifique poder establecido en el país. Esto obviamente ha agravado, Karina, a la alta desaprobación del Congreso que bordea el 90%. Entonces, no tenemos una identificación por parte de los poderes del Estado con el ciudadano, el ciudadano que todos los días está viendo cómo los precios en los mercados suben, cómo existe una estabilidad cada vez más grande, cómo en algunos sectores se empieza a hablar de recesión económica, y esto sumado a las recientes catástrofes naturales que han existido y sobre las cuales
el Poder Ejecutivo no ha podido satisfacer las necesidades de la emergencia producto de los huaycos. Claro, hay una desilusión y además una oportunidad perdida, ¿no? Porque ha habido una oportunidad de gestionar y no se ha gestionado bien. Siguiendo en la línea de las preguntas que ustedes han hecho, acá hay una desinformación, la posverdad, se le ha ganado el discurso en cuanto a cómo ha llegado al poder la presidenta Dina Boluarte. Llegó al poder de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Dicen que sí, 31.1%, y dicen que no, 64.7%. Es decir, la mayoría de la gente piensa que no ha sido constitucional su llegada al poder. Exitosa. Esto se debe fundamentalmente a que quien finalmente reordena o establece la sucesión constitucional en la forma ha sido el Congreso de la República. Recordarás que el Congreso es quien llama a Dina Boluarte, la vicepresidenta, para que tome juramento luego del fallido golpe de Estado que realizó el presidente Castillo. Entonces, tenemos un Congreso tan deslegitimado hoy, Karina, que cualquier acto que nazca de él o en el cual ellos intervengan, el Congreso como institución intervenga, está totalmente cuestionado. Hay una pregunta al respecto que se ve de la mano de esta que tú has mencionado de dejó de ser presidente, respecto a qué diría usted que el señor Pedro Castillo dejó de ser presidente del Perú, ¿no? Y hay un 50% que dice que el presidente Castillo hizo un golpe de Estado, pero hay 33.7% que establece que el Congreso de la República vacó al expresidente Castillo, y hay un 13.2% que dicen que se dio un golpe de Estado contra el presidente Castillo. Es decir, Lo hay un sumas. 45%, Claro. es correcto, lo sumas y tienes casi la mitad del país que piensa que el presidente Castillo sufrió un golpe él, ¿no? Claro, hay un 50% que dice que él mismo hizo un golpe de Estado. Pero tenemos a un país, Karina, nuevamente notamos acá, un país dividido, polarizado, en el cual todavía no existe, no quiero decir un líder político, pero sí una agrupación política, un movimiento que nos lleve por un rumbo distinto que no sea el del interés y del cálculo político. Por supuesto, porque también uno dice, siguiendo las preguntas, esto es muy marcado, ¿no? Dina Boluarte debería renunciar como presidenta del país. 79% dice que sí, y permanecer en el cargo, 16% dice que sí. Exitosa. Es decir, gana abrumadoramente quienes piensan que debería renunciar, pero después, ¿qué? ¿Quién viene? ¿No? Correcto. Hay un Ya ese vacío dato que ahí. tú das, mira cuando, ya ese dato que tú das, Karina, efectivamente, mira, en el interior del país 84.3 quiere que renuncie, pero en Lima ya es 70%, es bastante alto. Y como bien tú decías, de alguna manera, hace unos minutos, Dina Boluarte era como la opción contraria a Pedro Castillo, porque ella, en las formas, en su discurso mediáticamente, rompió con todo lo que de alguna manera significaba la gestión de Pedro Castillo y comenzó a acercarse mucho más al Congreso. Acercamiento que también la gente lo tiene, la población lo tiene claro, y que de alguna manera en una interpretación ya se podría hablar de una complicidad, porque ninguno de los dos se quiere ir. O sea, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo se quieren ir. Entonces, entre los dos están en este juego, en realidad, de no petardearse de alguna manera, de blindarse, porque estamos viendo tantas noticias sobre miembros del Consejo, del Gabinete de Ministros, y el Congreso no hace absolutamente nada. Muy bien, sigamos con estos cuadros de CPI. A ver, acá viene el tema de las protestas en contra del Congreso. ¿Cómo lo debemos leer, no? Está a favor de las protestas no violentas y el 54% del país está de acuerdo a las protestas no violentas. Está a favor de las protestas tal como se han dado, el 11% está de acuerdo con el tipo de violencias que se dieron. No está a favor de las protestas, 32.5%. ¿Cómo se lee esto? No se lee, en realidad debemos sumar
el número de personas que están a favor de las protestas en sí. ¿Por qué? Porque la protesta en sí lo que manifiesta y lo que Exitosa. representa es una insatisfacción, es una forma de decirle a nuestros gobernantes, no quiero continuar en este camino, hay que cambiar las cosas, hay que cambiar de rumbo. Y ahí tenemos un 65%, 66% en realidad de personas que están a favor de las protestas, sean violentas o no. Ahí hay una gran diferencia, porque si el 54 habla de protestas sin violencia y solo un 11% está de alguna manera de acuerdo cómo se dieron las últimas protestas que fueron en ciertas ciudades del país muy violentas y donde hubo una cantidad de personas fallecidas importante. Pero esto debe abrirle los ojos, Karina, al poder ejecutivo, sobre todo, que es el poder gestor, de alguna manera, para enrumbar. O sea, las encuestas, como tú dijiste al inicio, unos minutos antes de que intervenga, más allá de la orientación que puedan tener algunas en su tendencia, lo que estamos haciendo es decirle, ayudar en realidad, no solo informar a la población de cómo está la situación, sino darle luces a la gestión, al gobierno, decirle cuál es el sentir real de la población, porque a veces los políticos se ciegan, solo quieren hacerle caso a su intuición, a su percepción y a lo que le dice la gente que está a su alrededor. Pero eso es lo que dice el Perú. Hay una insatisfacción muy grande. ¿Cuál es el riesgo de esto? De que si bien es cierto, producto de los desastres naturales, las protestas pasaron a un segundo plano, se tranquilizaron, se tranquilizó el país. Esto porque ocurrieron otras necesidades, otros requerimientos urgentes que fueron los desastres naturales. Hay como se suele decir, un caldo de cultivo todavía muy grande respecto a la insatisfacción, a la sensación de la población de que la cosa no está mejorando y muy por el contrario está empeorando. Esto puede desencadenar en una ola de protestas nuevamente. Lo que no debemos permitir es que nuestros gobernantes no hagan nada al Exitosa. respecto, no tomen ninguna acción y que terminemos otra vez en una etapa de total desestabilización que nos perjudique totalmente a todos, ¿no? Muy bien, acá también hay una pregunta interesante y además que hay para todos, ¿no? Eh, ¿Quién o quiénes son para ustedes los principales responsables de la crisis política y económica que atraviesa nuestro país? Eh, Esto, en realidad, los partidos políticos y la clase política del país es, son los principales culpables para los encuestados. 71.7% a nivel nacional, la clase política del país es la principal responsable de la situación de crisis que estamos viviendo hoy. Y eso, la gente, eh, la gente sabe perfectamente de que finalmente en el Congreso y en el Poder Ejecutivo están ahí las personas que los partidos políticos nos ofrecen. O sea, son los partidos políticos los llamados de alguna manera a cambiar esa situación, porque nosotros al momento de ir a votar, lo único que podemos hacer es optar por la oferta que nos dan los partidos políticos y lo entiende perfectamente la población, por eso los ve como los grandes responsables de la situación de crisis que hay hoy. Nos habíamos quedado con una pregunta de las que ellos han hecho, pues CPI, a los encuestados. La Asamblea Constituyente, actitud de la ciudadanía ante la convocatoria de una Asamblea Constituyente. A favor 34%, en contra 53.7%, no precisa 11.3%. Es decir, la mayoría de la gente no quiere la Asamblea Constituyente y hay un buen número todavía que no precisa. ¿Cómo se lee esto Es nuevamente, correcto. no? Porque ustedes están en el momento, en realidad pueden interactuar con las personas. Sí, bueno, esta pregunta la hemos hecho, Karina, para de alguna manera eh, tener claro en realidad si las personas, se ha hablado mucho en realidad de reforma constitucional, de asamblea constituyente, de una nueva constitución. Para lograr una nueva constitución, que es el gran discurso que hay sectores políticos que han manejado muy bien en los últimos meses, lo primero que debe existir es una asamblea constituyente, ¿correcto? El instaurar una asamblea constituyente, el convocar una asamblea constituyente, la cual
nos daría la posibilidad de tener una nueva constitución. Exitosa. Pero las personas entienden claramente de que una asamblea constituyente finalmente es un congreso, es un congreso. Un congreso hoy que está tan deslegitimado, que finalmente se refleja en estos números de cuando nosotros preguntamos, ¿usted desea que se convoque, está a favor o en contra de una asamblea constituyente? El resultado es clarísimo, un 53% de la población dice que no desea asamblea constituyente. Lo que no es lo mismo, Karina, que hacer reformas constitucionales, que hay además hasta el día de hoy reformas constitucionales que hacen los congresos y que esas son las reformas constitucionales que la mayoría de la población quiere respecto a salud, respecto a educación, pero que se dan incluso en la legislación ordinaria, regular que existe en el Congreso de la República. Ya la idea de convocar una asamblea constituyente no tiene el respaldo que en algún momento se dijo tener o que en algún momento ciertos sectores de la política nacional quieren vendernos, ¿no? Sí, además esto va de la mano, como usted nos narra, de la falta de legitimidad que tiene el Congreso de la República. Tiene una desaprobación casi del 90%. Entonces, ¿cómo es posible que algunos congresistas sigan creyendo que la gente les va a poner en sus manos un cambio total de la Constitución? Esto es jalado de los pelos, es totalmente irracional. Correcto, es correcto. O sea, ya existe, a ver, nosotros en una anterior encuesta que hicimos, hablamos de tres temas. Asamblea Constituyente también, hablamos de reelección de congresistas y hablamos de la bicameralidad, ¿ok? En la forma, y mucha gente puede estar de acuerdo de que son mecanismos totalmente óptimos, Exitosa. buenos para la vida democrática del país, tanto la bicameralidad como la reelección de congresistas, la posibilidad de darle a ciertos congresistas la posibilidad de seguir haciendo bien las cosas. Pero lo que tú has dicho es fundamental. En un congreso, en una situación en la cual la población no se reconoce, no se identifica, no reconoce absolutamente nada en sus congresistas, es muy difícil intentar instalar estas figuras institucionales, ¿no? Estos cambios, realizar estos cambios constitucionales de asamblea constituyente, reelección de congresistas, bicameralidad, por el desgaste que existe en la población respecto a la visión que tiene del Congreso. Entonces, en este momento, hay momentos y momentos. En este momento, en este contexto, como bien tú has dicho, que el Congreso pretenda hacer estos cambios, que el Congreso pretenda eh, instalar situaciones en las cuales el beneficiado sean los congresistas que están hoy, es realmente una locura. No va a tener ninguna legitimidad, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ir lo que me estaba diciendo usted, que miramos hacia qué se viene, ¿no? Es decir, adelanto de elecciones y qué se viene, y esto viene enlazado con la próxima pregunta. ¿Qué personaje público que se considera podría ser un buen presidente para el Perú? Rafael López Aliaga, 9.1. Keiko Fujimori, 6.3. Antauro Humala, 5.8. Antauro Humala. Hernando de Soto, 5.6. Pedro Castillo, 4. Aníbal Torres, 2. Verónica Mendoza, 2. Francisco Sagasti, 2. Johnny Lescano, 1. Y ya no hay nadie más. Entonces, Rafael López Aliaga es el que tendría más posibilidades, pero con 9 apenas. Exitosa. Un 54% del país no da ningún nombre. Dice ninguno o no precisa ningún nombre. Bueno, Eso, si y sumamos, ninguno pues de no, los... no, no precisa ninguno, nadie, entonces un 54% simplemente no ve nada en el panorama. eh, no ve nada en el horizonte, 54% del país. Y ninguno de estas figuras políticas, públicas, alcanza el 10% de intención a poder ser un presidente, de nuestro próximo presidente de la República. Pero lo más difícil, lo más caótico en esta situación, Karina, es que estamos viendo los mismos nombres de siempre. Y esa, vuelvo a repetir, es una responsabilidad de los partidos políticos.
que son las personas que a nosotros nos deberían ofrecer nuevos perfiles, nuevos líderes políticos, nuevas corrientes ideológicas también sobre las cuales poder decidir o al menos comenzar a entablar el debate político que es el que debería enriquecer las posibles soluciones que tendríamos para este país. Rafael López Aliaga es el actual alcalde de Lima y es el que lidera la intención de voto para presidente del Perú, pero ya ha postulado antes Rafael López Aliaga a la presidencia. Keiko Fujimori también. Keiko Fujimori ya ha pasado a segunda vuelta en otras oportunidades y las ha perdido. Hernando de Soto también ha postulado y ha perdido. Entonces, y tenemos a Pedro Castillo, que hoy está Preso. preso, está en prisión. O sea, Aníbal Torres, que también está cuestionado y que podría seguir el mismo camino del expresidente Castillo si la justicia lo determina así. Bueno, Verónica Mendoza con 2% de intención de voto, Francisco Sagasti, bueno, un expresidente producto de la coyuntura, se vio en la obligación de ser presidente, y bueno, y Johnny Lescano, que también ya fue Y candidato. Antauro Humala, Exitosa. ¿Quién es nuevo sentenciado, ¿no? aquí? Por el Andahuaylazo. Giantauro Humala, sentenciado con una postura mucho más radical. Creo que de alguna manera nosotros, los peruanos que hemos vivido, a qué nos llevan estas situaciones radicales, tanto de derecha como de izquierda, creo que no nos ayudan en nada. Y este es el abanico de posibilidades que tenemos hoy, Karina. Es triste tener que presentar esto, sinceramente, porque creo que no hemos aprendido la lección, todos nosotros, ¿no? Pero vuelvo a repetir y a poner el énfasis en algo, Karina. Acá los llamados a ser más responsables con la ciudadanía son los partidos políticos. Son ellos los que finalmente nos van a decir cuáles son las opciones por las cuales debemos elegir. Y creo que finalmente nosotros hablamos de una no identificación por parte del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo, pero finalmente quien no está identificado con las necesidades, con los requerimientos, con la situación actual del país, son los partidos políticos. Porque de ahí va a salir, de la propuesta que hagan los partidos políticos de aquí a un año, el 2026, cuando sean las elecciones, va a ser de los partidos políticos, de las agrupaciones políticas que querían a ti, a mí, a todos, oye, este es mi candidato. ¿Vamos a tener lo mismo nuevamente? Ellos son los responsables directos porque son los que ponen en la palestra a una serie de personajes impresentables muchas veces, muchísimas veces, pero también hay una parte de responsabilidad de nosotros que tenemos que estar informados, voto informado, tenemos que saber por quién votar, tenemos que saber a quién darle credibilidad y a quién no. Y esto, como preámbulo a su siguiente pregunta y última, ¿no? ¿Qué medios de comunicación considera que son los más confiables al momento de informarse? La televisión, Exitosa. casi 50%. Y aquí qué difícil, ¿ah? Qué difícil, porque redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, 36.2% y casi igual que la radio, Internet 22%, periódicos 12%. Porque realmente en las redes sociales encuentras de todo. Hay mucha gente que yo sé que se informa y se informa a la mitad, se informa porque les dan contenido en medio minuto y el contenido en medio minuto no es un contenido que tenga todos los ángulos, ¿no? Si te quieres informar rapidito está bien, pero busca un poquito más, ¿no? Y cuando es elecciones, cuando es de alguien que vas a ponerle el futuro de tu país, bueno, las propuestas y todo esto. ¿Cómo ven ustedes esto de las redes sociales para conseguir información? Bueno, con preocupación en el sentido en que finalmente existe métrica que establece que más del 70% del contenido que existe en el mundo digital y en las redes sociales es fake, el famoso Así fake. es, Es decir, no 70%. tiene, es información falsa que lo vemos todos los días, Karina, cuando nos enfrentamos a algo que nos llega al celular, por WhatsApp, que lo vemos en redes sociales. Mucha información tiene también contenido anónimo o simplemente es un viral que no tiene autoría clara, concreta, identificable. Y bueno, caemos muchas veces en el error de poderle dar valor a esto, lo cual es muy distinto a los medios de comunicación tradicional que tienen un nombre, que tienen un respaldo, que tienen una línea que cuidar.
Si alguien se quiere informar, finalmente puede recurrir a un medio como Exitosa o a cualquier otro medio de comunicación, pero que sabe que hay un trabajo atrás, que hay un equipo atrás que está permanentemente verificando Exitosa. la veracidad de la información que están brindando, o al menos que tienen diversas opiniones sobre el mismo tema, pero esa pluralidad clara con una persona que se identifica y que da su opinión al respecto es totalmente entendida y valorada por el oyente, televidente o lector. Lo importante de este cuadro, Karina, de este cuadro que tú has mencionado y que has dado cifras claras, es que vivimos en un país que todavía en el cual el mundo digital no avasalla los medios de comunicación tradicional. Se suele decir, no, ya no se consume televisión, no, No, ya no no, se no. consume radio. Mentira, mentira, totalmente falso. O sea, acá no estamos hablando ni siquiera de consumo, acá lo que estamos diciendo es, oye, ¿en qué medio, en qué plataforma te informas? Y no es como mucha gente suele decir de ahora todo el mundo, todo el Perú se informa mediante las redes digitales, las redes sociales. Eso no es así. Más allá del contexto que pueda tener cada una de las plataformas sobre la veracidad de la información que publican. Acá lo que estamos viendo es que todavía tenemos un país que se informa mucho a través de la televisión, la radio. Bueno, los periódicos ha caído mucho, pero si bien es cierto, el mundo digital está creciendo mucho, crece día a día en el uso y sobre todo en la forma de comunicarnos, hay mucha información también que está siendo consumida en estas plataformas, pero tenemos que tener mucho cuidado con qué tanto les creemos, ¿no? Finalmente, los medios de comunicación tradicional, vuelvo a repetir, tienen ese respaldo, tienen esa posibilidad de poder decir claramente, identificar claramente a quién está dando la noticia o quién es el que opina respecto a cierto tema. Muy bien, claro, y la métrica, ¿no? 70% de la información en las redes sociales no es un invento, es una medición, ¿no? Es fake. Muchísimas gracias por estar aquí.